Bueno, Marcos, bienvenido a los estudios de La Ribera. Es un placer tenerte aquí con nosotros y poder dialogar con vos desde tu profesión como psicólogo y que nos cuentes cuál es la perspectiva que tenés acerca, de esto de la pandemia que estamos atravesando y que es algo tan complejo para todos. ¿Cuál es tu opinión y cómo ves que esto ha influenciado en la salud mental de las personas? Muchísimas gracias por la convocatoria, por la invitación. La verdad es que la pandemia nos viene a interpelar respecto a la noción de salud o al concepto de salud que existe no solo a nivel social, sino inclusive en los espacios donde se toman decisiones. Los psicólogos y las psicólogas en este sentido, nos hemos visto muy tensionados en nuestro quehacer profesional por cuestiones que vemos en nuestros propios consultorios respecto a las problemáticas de ansiedad, de angustia, de temor y de incertidumbre que atraviesan a todos nuestros pacientes. También lo hemos visto en función de nuestro desempeño profesional y nuestra relación, por ejemplo, con determinados sectores como las obras sociales, en donde ha sido muy difícil poder obtener el reconocimiento necesario para ejercer nuestra profesión de manera digna. Ni hablar de jerarquizar nuestro rol en un momento tan importante donde muchas veces el concepto de salud que circulaba siempre estaba centrado en cuestiones biológicas u orgánicas y parecía que no se le daba tanta importancia a la salud mental. Y justamente lo que vino a instalar la pandemia es la importancia del manejo de las emociones, del manejo de la ansiedad, como para poder sobrellevar esta situación de aislamiento, de distanciamiento, donde toda nuestra vida se ha visto totalmente transformada. Cuando mencionas estas problemáticas, sabemos que el rol del psicólogo, de las psicólogas, ha sido muy importante porque han aflorado tantas emociones como vos decías, y además que se ha visto modificada esta relación en cuanto a la presencialidad, porque sabemos que no han podido ir los pacientes a su consultorio y demás. En ese aspecto, ¿esto ha sido beneficioso o ha también sido una problemática a resolver en cuanto a cómo llevar adelante esa terapia? Mira, en ese sentido, la pandemia también nos ha venido a mostrar que existen otros modos de relacionarse e inclusive otros modos de intervenir como psicólogos y psicólogas frente a nuestros pacientes. ¿Por qué digo esto? Porque antes de la pandemia ya existían las terapias remotas o terapias online donde uno trabajaba con pacientes que no se encontraban circunstancialmente dentro de la ciudad en donde donde normalmente uno trabaja con los pacientes. Pero la pandemia lo que vino a instalar es la posibilidad de trabajar de manera remota por una cuestión sumamente inevitable, y es la dificultad de los pacientes de poder venir en una primera etapa de la pandemia a nuestros consultorios. Entonces, para los psicólogos y las psicólogas ha sido un desafío que creo que hemos superado, el de poder trabajar con nuestros pacientes a través de una pantalla, a través de un dispositivo como puede ser un celular, el de poder escuchar y contener a nuestros pacientes pese a no estar cara a cara en un mismo espacio físico, y nuestros pacientes han encontrado en esos modos de terapia la alternativa válida y única quizás en muchos casos para poder sostenerse en situaciones de aislamiento, en situaciones de padecimiento del COVID o en situaciones en las cuales no podían desplazarse debido a que quizás estaban imposibilitados de tomar algún medio de transporte para asistir a terapia. Así que es una situación que nos ha venido a mostrar un montón de desafíos, nos ha venido a enseñar que es posible sostener los espacios terapéuticos de manera remota en estas circunstancias, y nos ha venido a abrir también una serie de posibilidades de intervenir que antes no veíamos ni como posibles y hasta cuestionábamos éticamente. Para los pacientes, sin lugar a dudas, esto ha sido un alivio en una situación en la cual muchas veces no pueden venir a terapia. Probablemente no es el mismo vínculo ni el mismo modo en que podemos sostenerlos, pero en esta situación de pandemia y de aislamiento, de distanciamiento, ha sido lo que muchas veces les ha permitido sostenerse en situaciones muy angustiantes. Sabemos que en estos últimos años la psicología como que ha tomado un rol bastante fundamental en la vida de todas las personas. Antes era un poco una profesión o quizás
había cierta reticencia por parte de las personas de poder ir al psicólogo, de comenzar una terapia. ¿Cómo los ves vos a este crecimiento o a este cambio? A ver, lo veo como algo sumamente positivo y sumamente favorable para poder tener una concepción holística respecto al ser humano, ¿no? Un ser humano que está constituido por múltiples dimensiones y hay una dimensión que tiene que ver con la salud mental y que es sumamente necesaria, que los estados deben tomar medidas al respecto y no solo centrarse en la dimensión más biológica, que parece ser siempre la urgente y la única, la más válida. Entonces, este cambio, que es un poco un cambio a la fuerza, porque esta pandemia nos viene a mostrar la fragilidad humana en múltiples aspectos y desde lo psicológico nos viene a mostrar la importancia del vínculo con el otro, la dificultad de poder sobrellevar la vida cuando no existe un vínculo o cuando nos vemos sometidos al aislamiento o al distanciamiento, y eso pone ahí un poco, interpela las nociones como más clásicas respecto a, respecto a lo emocional o a lo mental, es algo que uno lo puede manejar, lo puede controlar, es algo que, cada uno es autónomo y puede sobrellevarlo de alguna manera. La realidad nos ha mostrado de que muchas veces necesitamos de otro tipo de escucha, de otro tipo de acompañamiento, y los profesionales en salud mental, en ese sentido, hemos cobrado como relevancia dentro de la escena que estamos viviendo, no solo a nivel local, sino te diría a nivel mundial. Felizmente, hay en algunos espacios, algunos estados y algunas políticas que nos han acompañado para que podamos estar ahí sosteniendo a nuestros pacientes, gracias a una ley de salud mental que posibilita eso. Y habrá otros sectores de la sociedad que deberán acompañarnos o enfatizar un poco su acompañamiento para que nuestro rol como psicólogos en la sociedad actualmente esté jerarquizado. Creo que aún falta mucho por recorrer. Pero la pandemia, si algo nos vino a enseñar, es sobre la importancia de la salud mental y del rol de los profesionales de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, en este contexto. Por último, que nos des un mensaje o que le des a toda la audiencia un mensaje para aquellas personas que nos están escuchando, que nos están viendo y que necesitan o quizás todavía no han comenzado o no han iniciado ese primer paso de ir a terapia, ¿no? Y que consideramos que puede ser bastante importante y beneficioso para la vida de una persona. Sí, creo que cada cual tiene su tiempo. Todos tenemos un tiempo para elaborar lo que nos está sucediendo, todos tenemos un tiempo para poder pedir ayuda y buscar la ayuda de un otro para poder sobrellevar nuestra existencia en estas condiciones tan angustiantes para muchos. En ese sentido, siempre la posibilidad de que haya ahí un otro escuchando y conteniendo, sea un afecto, sea un amigo, un familiar, para muchos es la primera vía o el primer llamado de atención o la primera ayuda que uno pide. Muchas veces esos otros no tienen la posibilidad de acompañarnos y de escucharnos de la manera que nosotros necesitamos, y allí es quizás donde el psicólogo o la psicóloga puede dar otro tipo de escucha, otro mensaje, otra orientación e inclusive ayudarnos a ver aquello que a nosotros por sí mismos nos cuesta ver. Entonces, me parece que es importante escuchar los tiempos de cada uno y respetar esos tiempos y los tiempos del otro para poder pedir ayuda y animarse a ir al encuentro con un otro que nos va a escuchar de una manera totalmente desprejuiciada, para poder acompañarnos en eso que estamos viviendo, respetando nuestros tiempos para que podamos hacer cambios y poder de esa manera sobrellevar mejor nuestra vida. Así que un poco ese es el mensaje.